han tenido ninguna cita de ningún aspecto profesional. Les voy a explicar cómo el poder prepara a la opinión pública ante una medida política controvertida. Es el caso de la liberación de los golpistas, de los separatistas catalanes que ahora mismo están encarcelados. No fue casualidad que fuera el ministro de Exteriores, Josep Borrell, el en teoría menos sospechoso de connivencia con el separatismo, el que colocara el asunto en la agenda política por primera vez. Borrell dijo hace un par de semanas, además en la emisora británica BBC, que él prefería otras medidas antes que la prisión provisional. Una semana después, la ministra Batet abundó en el argumento y lo hizo ya de manera un poco más explícita. Dijo, sería mejor que no hubiera presos para así poder hacer una política en Cataluña más cómoda. Por cierto que el conseller de Exteriores, el conseller autodenominado ministro de Exteriores de la Generalitat de Cataluña, Ernest Maragall, estuvo a punto de romper la estrategia gradualista del gobierno al revelar que Batet les había prometido dar órdenes a la Fiscalía para sacar a los presos golpistas. La ministra, claro, lo negó. Y luego apareció Teresa Cunillera, la delegada del gobierno en Cataluña, informando a los separatistas cómo tenían que hacerlo. Vean. Teresa Cunillera seria partidària de concedir indults? Però és que per concedir un indult hi ha d'haver una sentència ferma i hi ha d'haver una petició també igual de ferma del que accepta la sentència. Però això ho veurem d'aquí uns mesos. Bé, si es demana l'indult, jo soc partidària, clar. Instrucciones, como ven, muy claritas. Hay que pedir el indulto para que el gobierno lo pueda conceder. Y subimos en el escalafón jerárquico. Ayer ya fue la vicepresidenta del gobierno la que puso fecha a la excarcelación. Si se alarga el juicio, decía, los golpistas saldrán a la calle. Si se alargara demasiado, parecería también lógico que el juez, en el ámbito de su competencia y con total independencia y sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones. Y hoy, por fin, el presidente se ha pronunciado y lo ha hecho para hablar de empatía. Empatía con todas las declaraciones de los miembros de su gobierno, para avalarlos, en definitiva. En relación con los indultos, yo creo que la reflexión que trasladó la delegada del gobierno y que yo desde luego comparto es que en la política española y sobre todo cuando estamos hablando de la política catalana falta empatía. Y señoras y señores, el escenario ya está listo para abrir las puertas de la cárcel. Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Les paso a continuación a presentarles las formas que tienen ustedes de ponerse en contacto con nosotros. Y es, en primer lugar, por medio de las redes sociales, gato-directo, a través de YouTube, de nuestro canal en YouTube, que es intereconomiatube.com. Y además, como ustedes estarán viendo ahí debajo en nuestra pantalla, por medio de un número de teléfono, un número de WhatsApp, que es el 670-03-4543. Y ahora, ya sí, sin más dilación, paso a presentarles la mesa de hoy. Señor Iván Espinosa de los Monteros, buenas noches. Con mucha empatía, Rafael, muy buenas noches. Con empatía. Con empatía. Porque nos falta empatía en la política española. ¿Qué miedo da esa empatía del presidente del gobierno? Talante, es el nuevo talante. Lo que hace 14 años llamábamos talante, ahora es la empatía. Es la llave con la que se abre la caja de los truenos para cualquier barbaridad que se les pueda ocurrir, como por ejemplo soltar a los presos políticos, a los políticos que están presos. La caja de Pandora es la que quiere abrir Pedro Sánchez. Pedro Insúa, buenas noches. Buenas noches, sí. Empatía es la palabra mágica ahora y nada, efectivamente nos recuerda mucho al talante y es que parece que los demás tienen mala voluntad y estas personas pues, son buenas personas y tienen buena voluntad. Entonces, con buena voluntad todo se solventa. Con buena voluntad Torra deja de ser un hombre que busca el quebranto de la soberanía española, según creen ellos. Pues no era. Pues esto, Pedro, no sé si tú compartes conmigo la opinión de que tiene que ver mucho con cierto sentimentalismo muy adosado tradicionalmente a la izquierda o cierto psicologismo. Es decir, nosotros en tanto que superiores moralmente no vamos a actuar como la derecha y por una cuestión humanitaria a esta gente
que en realidad no ha matado a nadie. Vamos a ver si le damos algún tipo de salida digna. Efectivamente, es el maniqueísmo en el que está el infantilismo. Si ya Lenin los diagnosticó muy bien a los socialdemócratas, enfermedad infantil en el comunismo, el izquierdismo, ¿no? Pues es esto, es esta pretensión de que todo depende de la voluntad y de la buena voluntad y no de otras estructuras mucho más objetivas con las que hay que hacerse entender y tratar de hacer entender a los demás. Es poco entendimiento y mucha voluntad, pero voluntad completamente torticera, claro, proyectando sobre otras facciones políticas pues un maniqueísmo, un deseo de mal que no existe. Eso es un puro infantilismo a la hora de interpretar las posiciones rivales. Don José Luis Balbás, buenas noches. Buenas noches. Hombre, es muy compleja la crisis política que tenemos en Cataluña. Es la mayor crisis que tiene España en este momento. No solo es política y allí empieza a ser también económica, ¿no? Entonces, bueno, el PSOE quiere y le va a costar mucho y no va a ser claro que eso sea posible, pues dar una solución política a esta crisis que es institucional, es social, es económica, es de convivencia. En Cataluña es una crisis enorme. El PP, pues del 2012 para acá, hasta el 2018 por la mitad, no lo ha sabido resolver de ninguna manera, por más que lo ha intentado. Hizo una mini intervención del 155 sin televisión y sin ir nadie, y sin nombrar consejeros, en fin, una cosa algo surrealista, y sigue todo, es decir, no tocaron nada ni en educación, ni en TV3, que era lo más importante para vender el mensaje. Entonces eso tampoco fracasó, eso que se llamaba la operación diálogo, ¿no? Entonces el PSOE intenta otra cosa. Yo creo que es muy difícil. En España hay las leyes que hay. Los españoles, si tenemos que votar todos. Y si votamos todos, pues se sabe lo que hay, ¿me entiendes? O sea, a ver si van a votar unos que hay allí, por mucho que vivan allí, y no podemos votar todos los españoles, como dice, la soberanía reside en el pueblo español, y seamos de izquierdas o de derechas, vamos a votar todos, porque no hay otra manera. Y hay que disolver 2 veces las Cortes para poder cambiar esa mayoría. Y como no lo vamos a dejar de ninguna manera, pues eso es imposible. Se habla, se intenta buscar una solución política, pero yo creo que en el PSOE ya hay mucha gente que la negociación con Quintorra la ve que no va a ningún lado, porque Quintorra no va a ningún lado. Y es que tampoco tiene un nivel de estadista como en su día tuvo Jordi Pujol, que podía haber entrado en unas... Por lo menos tiene otro nivel intelectual este señor. Y eso yo creo que en el PSOE se empieza a ver, y solo lleva 100 días. Pero Mariano estuvo 7 años y no resolvió nada. Y esta es la mayor crisis que tiene este país, Cataluña. Esa es la gran crisis. Y es de todo tipo ya, o sea, ya es de todo tipo. Empezó siendo política, ahora ya es económica, social, de convivencia, de seguridad social y de todo. Porque para pagar el estado de bienestar, también en Cataluña, tenemos que dar 65.000 millones de FLA. De ahí viene. Y los hemos dado en 5 años, Y eso, si no, no se sostiene. Y con la bajada de crecimiento que vamos a tener, o sea, porque Europa es el que menos va a crecer en el crecimiento mundial, porque se sabe, porque es una economía muy madura, y si queremos mantener el estado de bienestar y el empleo y la sanidad y las pensiones y la educación, pues necesitamos una cosa que se estabilice. Y esa crisis tiene que resolverse ya, y no así. Buenas noches, don Xavier Cajo, compañero. ¿Qué tal? Oye, lo primero, pues pronto restablecimiento para Gonzalo Bans. Inmediatamente antes que eso, más importante que eso, pronta libertad para una española detenida en Venezuela, detenida y de la cual no se sabe si está viva o no, o dónde está detenida. También hay un periodista detenido en las últimas horas, un compañero en Venezuela. Esto me viene al pelo para decir que yo sí estoy con Almagro. Yo sí creo que José Luis Rodríguez Zapatero es un imbécil. Claro, un imbécil. ¿Quién es un imbécil? Si esto desde Forrest Gump está descubierto, ¿eh? Un imbécil es el que hace imbecilidades, ¿no? Pues eso, esta es una imbecilidad. Hacer de vocero de ese señor o de canciller de la República Bolivariana, ir por el mundo defendiendo no sé qué cosas. Ha sido buena gente este tío, porque podía haber sido mala gente, Almagro, quiero decir, y en lugar de decir que es un imbécil, decir que es un corrupto. Un corrupto moral o un corrupto monetario. Da igual, sería un corrupto el que se aprovecha de la defensa de Maduro en el mundo cuando la población en Venezuela las está pasando como las está pasando.
Luego entraremos en liza, supongo, con lo de Cataluña y podremos hacer comparaciones sobre lo que han pagado los quebequeses por sus 2 referéndums, y lo que está empezando a pagar Cataluña por haber declarado la independencia de una manera, pues como lo hizo, torticera, chapucera. Eso que el gobierno de Pedro Sánchez está deliberadamente en una campaña perfectamente planificada y acelerada porque les conviene. Pues es evidente que lo tienen todos los pasos medidos y calculados, la presión sobre los fiscales, si acaso la presión sobre el tribunal juzgador y si eso fracasa el indulto. Pero no solo con los presos, porque eso sería grave, pero bueno, tendría un impacto reducido. Lo grave es que empezamos a hablar seriamente de referéndum. Eso es lo más peligroso. Eso es lo peor. Inviable. Alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. Decía Pedro Sánchez, y lo voy a entrecomillar, cosa que no ha hecho él con su tesis ni con su libro, que en España falta empatía. Señor presidente, lo que falta en España y en la clase dirigente del Partido Socialista es vergüenza, respeto, dignidad y patriotismo. Pero también sobran cosas, 2 muy importantes, soberbia y, por supuesto y por encima de todo, sobra la izquierda rancia, anacrónica que usted representa al estar gobernando de una manera miserable junto con proetarras y golpistas. Se ha quedado usted a gusto, ¿eh? Pues sí, la verdad no se lo puedo negar. Pues para eso estamos. Libertad de expresión en este programa nunca le faltará a nadie. Vamos enseguida a empezar el programa, una vez hechas ya las presentaciones. Un minutito de publicidad y estamos de nuevo con ustedes. Antes, un consejo publicitario de nuestra compañera Beatriz Fajardo. Un consejo en el que va a presentarles a ustedes a nuestro abogado de cabecera, al señor Miguel Durán. Buenas noches, Rafa. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión, que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea. Durán y Durán Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Durán y Durán Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. No me han tenido ninguna cita de ningún aspecto profesional. Pues ya estamos de nuevo en El Gato al Agua y como van a poder comprobar ustedes enseguida, estamos en compañía de Marcos Molinero. El señor Molinero, en primer lugar, agradecerle su visita al Gato al Agua. Buenas noches, señor Molinero. Buenas noches, encantado. Es un placer. El señor Molinero es el abogado de uno de los que fue condenado en el caso Gürtel. Guillermo Ortega. Guillermo Ortega, años. exalcalde de Majadahonda. ¿Por qué está aquí el señor Molinero? Bueno, pues es muy sencillo. Se lo comentaba al principio de este programa. Resulta que el juez que declaró que existía una sentencia, una trama por corrupción que afectaba de manera institucional a todo el Partido Popular, pues resulta que este señor, ahí están viendo ustedes las imágenes, se pegaba alguna siestecita de vez en cuando en el juicio. Parece que no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Fueron unas cuantas veces. ¿Qué quiere ahora el señor Molinero? Bueno, pues nos lo va a decir él mismo. ¿Esto qué significa, señor abogado, señor Marcos Molinero? Pues esto significa que una vez conocida la sentencia y la absolución, sobre todo hay una cosa muy importante que debemos conocer. El juez de Diego no era el ponente de la sentencia. El juez de Diego, durante el juicio de la Gürtel, fue un aslátere del juez de Prada, que era la parte completamente opuesta al juez Hurtado, que era quien presidía y quien debía dictar la sentencia. ¿Qué ocurre? Que una vez terminado el juicio y dados esos enfrentamientos dentro del tribunal,
el juez Hurtado renuncia, cosa inaudita, a redactar la sentencia y por antigüedad es el juez, en este caso de Diego, el que tiene que redactarla. Un juez que de las 126 sesiones, prácticamente en todas las sesiones, como se pueden comprobar en las grabaciones oficiales, estaba dormido, durmiente o atento a su móvil, en cualquiera de los casos no prestando la atención. Mirad, yo os voy a poner un ejemplo. El magistrado Hurtado, esos 126 días son más de 600 horas de juicio, estuvo casi sin pestañear, tomando nota de todo lo que ocurría. El juez de Prada, que al final tiene que dictar la sentencia, que es el que tiene que valorar la prueba, no hizo eso ni cuando estaba despierto. En casi todos los días, prácticamente todos, incluso cuando estaban declarando los peritos, la UDEF, cuando estaban declarando testigos, pegaba cabezadas de forma o bien por la mañana o bien por la tarde, por la mañana o por la tarde. Y eso es algo que es objetivo y desde luego lo que afecta directamente es a la presunción de inocencia, a la evaluación de la prueba de personas que han sido condenadas, en el caso de Guillermo Ortega, a 38 años y 3 meses. Mirad, la gente siempre me pregunta, oiga, ¿y usted por qué esto no lo dijo antes? Es la pregunta que le iba a hacer. Es la pregunta que todo el mundo lo hace. Mirad, yo voy a dar dos respuestas, una más técnica y otra menos. La menos técnica. Yo no sé si es muy recomendable que cuando un cirujano, en este caso el tribunal, tiene en su mano derecha el corazón y en su mano izquierda el bisturí, tú le llames la atención al cirujano diciendo que algo no lo está haciendo bien, y que además lo hagas públicamente y en un juicio retransmitido a toda España. Pero es que allí no estábamos solamente nosotros. Hoy se han conocido unas declaraciones que, al parecer, en un informe hace el magistrado Hurtado, que me merece absolutamente todo el respeto por su abnegación personal y profesional, que dice que él no lo vio. Eso no significa que no se durmiera, porque las imágenes hablan por sí solas. Tenemos ahora mismo recopiladas de esas 600 horas que duró el juicio, aproximadamente unas 30 o 40 horas, porque hay que visionarse todo, en la que se ve perfectamente durante mucho tiempo al juez de Diego dormido, durmiente o consultándose el teléfono. Es decir, cuando alguien está en manos de un tribunal que le puede condenar a muchísimos años de cárcel, difícilmente puede ponerse más aún en contra de un tribunal que ya lo teníamos en contra desde el primer día. Esa es la razón, pero no es que no lo pensáramos, pero es que allí también había una representante del Ministerio Fiscal, la señora Nicolás y la señora Concha Sabadell, que también vieron eso y que son las que tienen que defender la legalidad y el orden legal en un procedimiento judicial, y no dijeron absolutamente nada, por la misma razón que nosotros. O sea, más no nos vamos a echar al tribunal, además esperemos que esto, es que además es que no nos lo podíamos creer. Pero no olvidéis una cosa, lo más importante, el juez de Diego no tenía que dictar la sentencia. Eso ocurrió después, y en cualquiera de los casos. Yo no me he dormido. El que se durmió es él, el que tenía que dictar la sentencia luego es él. Decía usted que en aquel momento no lo dijo por dos motivos. El primero es porque temían que pudiera suponer un perjuicio para su defendido, ¿y el otro? ¿Y el otro motivo? El otro motivo, ¿por qué no lo dijo? Pues porque no era el que tenía que poner la sentencia. Era un juez que formaba parte del tribunal, pero no era el que tenía que poner la sentencia. Era el juez Hurtado, que sí que estaba atento junto con el juez de Prada. Y él era una persona más que allí estaba, pero que asistió, pero que no estuvo en el juicio, o que estuvo pero no asistió al juicio. ¿Qué dice este señor cuando se le acusa de esta manera? Mira, lo primero que nosotros hemos iniciado ha sido una queja al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá las responsabilidades disciplinarias. Él pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial cuando ciertos medios se hicieron eco de la queja que habíamos puesto, y lo primero que dijo fue: yo no me he dormido nunca. Bueno, él no se ha dormido nunca. Ahí están las imágenes, ahí están los hechos. Yo, de todo esto, hay una cosa que nosotros queremos sacar, porque ¿qué buscan ustedes? Pues mire, yo me gustaría que esto no volviera a ocurrir. La justicia española, los tribunales españoles tienen una gran calidad. Hay cientos y cientos de jueces y fiscales abnegados que trabajan todos los días desde la trinchera del estrado, dejándose la piel personal y profesional. Y no puede ocurrir que, porque ya el Times se ha hecho eco de las siestas del señor de Diego, no puede ocurrir que alguien tire por tierra y avergüence al sistema judicial español como lo hace una actitud, no sé si actitud, yo no sé si tienen narcolepsia, no lo sé. La actitud, entonces es una vergüenza. Estamos hablando ahora de los tribunales europeos, con el tema, estabais hablando, con el tema del juez Llarena. Hombre, esto no nos crea buena imagen. ¿Qué va a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si esto llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Hay antecedentes que hemos encontrado, por ejemplo, en Estados Unidos, que un juez en un jurado, por irse a hablar por teléfono, durante 5 minutos, y estaba allí el jurado, se anuló el juicio.
En Costa Rica, esto es España, hay antecedentes parecidos. Es que ni la ley orgánica del Poder Judicial se puede imaginar que la sanción a un juez en el caso de dormirse. Nadie se lo imagina. Es incumplir la más mínima obligación, que es juzgar a quien está allí delante. Es una falta de respeto a los acusados, a sus propios compañeros, al sistema jurídico español, al Estado de Derecho, a todo el mundo. Y ahora plantearnos, oiga, haberlo dicho usted antes. Y todos los que estaban allí, ojo, yo comentaba con periodistas, era el hazmerreír en los recesos, con muchos periodistas que cubrían y que pasaban horas y horas y horas despiertos al sol, a la lluvia, decían, este señor se duerme. ¿Y quién, de verdad, va a poner la sentencia? ¿Va a votar en ese momento? ¿Va a votar? ¿Las consecuencias que luego pueda tener el Tribunal Supremo? Pues eso es lo que tendremos que ver con el Tribunal Supremo cuando formalicemos el recurso, en un par de meses, que nos darán tiempo para formalizar ese recurso al Tribunal Supremo y que evidentemente pues ya veremos las consecuencias que tiene. Señor Molinero, en el caso de que prosperara la queja disciplinaria, ¿qué ocurriría con los afectados por las sentencias? Es decir, ¿quedarían exonerados de ese fallo judicial? No. La queja disciplinaria afecta al juez. La queja disciplinaria afecta al juez. Claro, no está previsto qué ocurre o la sanción en el caso de que un juez se duerma. Lo más asimilable sería que un juez no cumple con sus funciones. Puede ir de una falta leve a una falta grave. Puede ir desde un apercibimiento oral a una multa económica, incluso la expulsión de la carrera. ¿Pero esto anularía el juicio? No. Eso no afecta al procedimiento. Es decir, la nulidad, que en definitiva lo que nosotros podemos llegar a plantear es que afecta a la garantía de inmediación, a la presunción de inocencia y a la contradicción que debe tener en un juicio, y evidentemente la función judicial, solamente lo podemos plantear vía recurso casacional, es decir, vía al Tribunal Supremo. Las consecuencias, pues hombre, de verdad que es un tema tan inédito, tan estrambótico, tan incluso hasta difícil de imaginar, ¿no? O sea, ¿os imagináis una operación y que el médico tenga hipo? Pues esto es igual, ¿no? Una vez está y otra vez no está. Es decir, que las consecuencias pueden ir o desde una repetición del juicio o desde una serie de atenuantes o incluso absoluciones, porque estos señores, sean lo que sean, son ciudadanos que están sometidos a un ordenamiento jurídico y una constitución, eso no me lo he inventado yo. Y tienen, en definitiva, que recibir una tutela judicial efectiva, que no han recibido. Puede estar bien o mal condenado, pero desde luego no por este señor que al final firmó la sentencia. Imagínese usted que finalmente el juicio se declara nulo. En tal caso, ¿qué ocurriría? ¿Se volvería a celebrar el juicio? Porque no hay que olvidar, a los espectadores hay que recordarle que este juicio, el fallo judicial, fue el que precipitó la caída del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy. De manera que estamos hablando de un juicio cuyas consecuencias son, en fin, gigantescas a nivel político. ¿Usted cree que si finalmente este juicio se declarara nulo, en fin, a pesar de lo inédito de la situación, habría que, en fin, ¿cómo es el recorrido técnico? Si se declara nulo un juicio, hay que volverlo a hacer, en fin. Bueno, las soluciones técnicas en este caso son realmente complejas. Como bien dice, estamos ante una situación muy novedosa, precisamente porque es una situación vergonzante. Sinceramente, ahora mismo los juristas que podemos estar interviniendo, que somos prácticamente todas las defensas, no somos capaces de ponernos de acuerdo cuál puede ser la solución. La nulidad, en principio, podría suponer una repetición del juicio, lo cual procesalmente se nos antoja muy complicado. Muy complicado repetir un juicio de estas características, que por cierto... Que duró 13 meses, además. Estamos hablando de 126 sesiones, sí, aproximadamente fueron unos 13 meses, no todas seguidas, sí, pero 8 años de instrucción, que ya empezaron con las escuchas a los abogados del juez Garzón. Del que luego hablaremos, sí. El día precisamente, el juez Garzón, que precisamente el día que además también puso o detuvo a los principales encausados en el proceso de la Gürtel, se fue ese fin de semana de cacería con el que fue ministro de Justicia y con la que era el ministro de Justicia. Pero ahí lo dejo. A la pregunta. ¿Qué íbamos? Las consecuencias pueden ser también, y estoy haciendo conjeturas, porque vuelvo a decir que no es fácil la situación, y es que, claro, quien ha fallado es el sistema judicial. Estos señores no han tenido un tribunal diligente. Y, por lo tanto, podríamos plantearnos una posible, y son conjeturas jurídicas, una posible absolución por vulneración del principio del derecho a un juicio justo.
Va a seguir usted explicando en fin, cuáles pueden ser las consecuencias de esto que acabamos de ver, de esas imágenes que de alguna manera también incluso hilarantes, pero lo va a hacer el señor Molinero, si le parece, después de la publicidad. Antes, un consejo de nuestra compañera Beatriz Pérez Fajardo, en el que nos explica cómo pueden ahorrar ustedes en el recibo de la luz. Buenas noches de nuevo. ¿Su compañía de luz y gas no le entiende? ¿Parece que hablan en otro idioma? Pues no se preocupe, por fin hay una compañía que sí le entiende. Aldro le da la atención y el servicio personalizado que espera de una empresa española de energía y se encarga de todas las gestiones de forma sencilla, rápida y sin molestias. Cambiar es fácil y gratis con Aldro Energía, con una simple llamada de teléfono al número 91 193 1600. Además, gracias al acuerdo de colaboración entre Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía podrá disfrutar de un 20% de descuento en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. No me han tenido ninguna cita de ningún aspecto profesional. Ya han visto ustedes que tenemos preparado también el caso de Dolores Delgado, del señor Villarejo, de Baltasar Garzón. Vamos a tener incluso comunicación con el director de Moncloa.com, que es el medio de comunicación que ha destapado estas escuchas, y me da que va a destapar unas cuantas más. Ya les digo, quédense con nosotros un poquito más porque seguramente conozcan novedades esta misma noche. Señor Marcos Molinero, abogado del señor Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda. Ya saben ustedes que fue condenado por el caso Gürtel a 38 años, ¿no es así? Y 3 meses. Y 10 millones de responsabilidad civil, y multas, etc. 10 millones de euros. ¿Qué podría ocurrir en el mejor de los casos para usted y para su defendido con todo este lío que ha habido de este señor, de este juez que se echaba unas siestas interminables? ¿El mejor de los casos para ustedes es...? O bien puede haber una absolución incluso, o una atenuación de penas, porque no ha habido un juicio justo, porque no ha habido un tribunal conformado por 3 señores, sino por 2, porque el otro estuvo, pero no asistió. Hay una idea que antes se me ha olvidado, porque me lo han preguntado mucho en redes sociales y quería criticarla. Oiga, ustedes no lo han dicho antes, ya ha dado unas razones técnicas y procesales que a todo el mundo, que a cualquier persona le alcanza, pero hay una más. Mira, la indefensión, es decir, cuando hay un juez que no está, hay una indefensión, y más cuando luego tiene que valorar la prueba y él no lo sabía. Hay una indefensión clara y absoluta, yo creo que eso es poco discutible. Entonces, la indefensión solo aparece con la condena, porque quien confía en la absolución puede entender que no le afectará eso. Todos o debíamos por lo menos confiar en esa absolución. Entonces, la indefensión, este día es clave, aparece con la condena. Y precisamente los derechos fundamentales son indisponibles. Imagínese que yo soy un mal abogado o ese día estoy durmiendo. ¿Qué pasa? Que porque yo no he levantado la mano y he dicho, oiga, delante de toda España, ese señor se está durmiendo, esto es vergonzoso. Entonces, como yo no he hecho eso porque he sido un cobarde, mi cliente que estaba sentado en el banquillo se va a ver perjudicado por mi falta de pericia. Los derechos fundamentales son indisponibles. Te defienda bien el abogado o no te defienda mal, o no te defienda bien, porque el juez es juez de garantías. Y además están los fiscales, que no se nos olvide que había 2 fiscales, un abogado del Estado, varias acusaciones político-populares. Y nadie dijo nada, por la misma razón que nosotros. Porque técnicamente, primero porque era increíble. Y en segundo lugar, porque el derecho fundamental aparece con la condena. Y si me hubieran absuelto, claro, ustedes han esperado que les absolvieran. Claro. Es que nosotros somos los acusados. La presunción de inocencia la tenemos nosotros, nuestros clientes. Aquí a nadie se le declara inocente, se le declara culpable. La presunción de inocencia existe desde que empieza hasta aquí una condena firme y definitiva. Por cierto, todos estos condenados son todavía inocentes, porque la condena no es
jurídicamente inocente, la condena no es definitiva, no es firme, ¿de acuerdo? Cabe el recurso de casación y cabe el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo no sé qué pensará si entre que muchas pruebas fueron obtenidas después de grabar a los abogados en la cárcel y la sentencia fue finalmente redactada por un juez que estuvo muchas horas durmiendo durante esos 126 días, yo no sé qué pensará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero yo creo que la idea es muy clara. Y el juicio justo es el juicio justo. Ahora sí, caballeros, si alguien tiene... Iván Espinosa de los Monteros. Yo tengo una curiosidad, una duda, que yo entiendo por qué los abogados defensores no denunciaron al juez que les tiene que juzgar. Es absolutamente lógico. Puedo entender por qué los fiscales no quieren intervenir, también tiene sentido. Lo que no entiendo es por qué los periodistas que asistían al juicio, y que estaba diciendo el señor Molinero que también lo vieron y que era un poco el hazmerreír, un poco el chiste, digamos, fuera de la sala, no entiendo cómo ningún periodista no ha sacado esto nunca durante este tiempo, porque no es que pasara una o dos veces, sino que por lo visto ha sucedido durante muchas horas, durante muchos días, ¿no? Entonces, me sorprende, y ya lo pregunto como curiosidad, ¿cómo es que ningún periodista de los muchos que asistieron a este juicio durante muchos días no ha sacado nunca este tema previamente? Porque es un tema realmente sorprendente visto desde fuera. Pues mira, yo creo que, porque todos teníamos claro que el juez de Diego era un apéndice acrítico del juez de Prada. Entonces, como tanto de Prada como el presidente Hurtado sí que estuvieron currando durante 126 días, como el resto de los abogados, pues ya lo dijeron, pero vamos, yo recuerdo más de una vez como el presidente Hurtado, que estaba donde yo estoy, imagínate, perdona la comparación, que usted fuera el juez de Diego, le hacía, por el amor de Dios. Eso lo he visto yo a la distancia que tú estás. Yo, no me lo tiene que contar nadie. O utilizaba la técnica de darle la rodilla. Sí. Es que es tremendo. No, estoy contando algo que ha ocurrido. Entonces, ojo, nos estábamos jugando mucho. Pero ya no os digo a nivel político. Y hay gente que eran meros secretarios o meras secretarias que trabajaban para X y que les han pedido años. Pero ya no son los años que les hayan caído, sino que su vida se terminó hace 10. Porque esto es una instrucción de hace 10 años. Estamos hablando de personas, más o menos corruptas, me da exactamente lo mismo. Son personas humanas y que por lo menos tienen que tener un respeto. Y, hombre, al menos eso. Marcos, mi impresión personal, sin tener el conocimiento desde luego que tienes tú del asunto, esto venía absolutamente decidido desde mucho antes del juicio. Eso es muy triste, dice muy poco de nuestro sistema judicial. Pero los abogados que habéis estado cada día, yo he hablado mucho con algunos de vosotros y siempre me habéis transmitido la misma idea. Mi cliente está condenado de antemano. Esto no variará ni medio milímetro lo que sale de la Fiscalía. Y así ha resultado ser. Pues, un juez durmiente, como tú le llamas, y otro que llevaba las ideas muy preconcebidas y que ha convertido en el juicio, han convertido el juicio, nuestro sistema en su conjunto, las fiscalas, todos, y también los periodistas, si hay que echarse piedras, yo estoy dispuesto a hacerlo, hemos consentido que aquello fuera un teatrillo, pero conocíamos el resultado y era inamovible. Absolutamente desde mucho antes de empezar. Mira, nosotros creemos, y esto sí se ha comentado y además ha sido público, ya no sé si, yo no me atrevo y no puedo decir, porque entonces yo dejo aquí el carné y que lo coja quien quiera, el carné de colegiado. Yo no me atrevo a decir, o no quiero pensar, ni me quiero imaginar que la decisión estaba preconcebida. Yo el primer día en cuestiones previas les dije a los magistrados, es una cuestión de ser y parecer. Parezcan ustedes igual que son justos. Mirad, se produjeron una serie de recusaciones, sobre todo contra el juez de Prada, porque públicamente había dicho que el peor día de su vida, básicamente, no quiero entrecomillar, no vaya a ser que el plagio no sea bueno, dijo, el peor día de su vida fue el día que echaron a su amigo Garzón, Baltasar Garzón, de la carrera judicial. Claro, cuando eso lo dices, además públicamente, no sé si fue una conferencia o tal, y luego tienes que juzgar a 5 personas sentadas en el banquillo, que fueron los que se querellaron contra, o 2 de las personas que se... Perdona, me he equivocado. 2 de las personas que sentaron en el banquillo, concretamente don Pablo Crespo, tienes que juzgar a don Pablo Crespo, que fue uno de los que se querelló contra él. Pues yo no sé hasta qué punto, si yo fuera juez, puedo dividir mi capacidad de juzgar con mi capacidad de opinar. Porque un juez de una sentencia no opina.
decide, aplica la ley. Los jueces, yo me parece perfecto que expresen su opinión, además creo que es bueno. Y eso no significa que su opinión luego aplicar la ley igual que yo la defiendo y a lo mejor no estoy de acuerdo con ella. No, pero vamos, tanto como decidido. Ahora bien, se vio el día que que tenía que ir o no tenía que ir Rajoy. Yo particularmente no sé para qué, aparte de hacer un circo ese día, que quedó muy bonito y ahí fuimos todos, fue un día histórico. Fíjate que no ha habido ni un solo reproche a ese cruzar la plaza que separa de la Audiencia Nacional el Supremo, acompañando a Baltasar Garzón a ese juicio que acabó con la condena por prevaricación. Y ahí estaba la Audiencia Nacional casi en pleno. Magistrados que abren los telediarios cada día y acompañaban al corrupto, al Supremo, donde le dieron caña. Entre ellas estaba la actual ministra de Justicia. Bien, pero esa era fiscal, no era... Por cercanía. Creo que, la pregunta que me decís, sí creo que creo que fue Marisa Gallero, de ABC, que sí sacó el problema de la situación de Diego. Y lo que estáis comentando de Garzón, pues sí, pues es verdad. Yo soy muy poco propenso a los paseillos públicos porque creo que, mirar, durante toda una instrucción tiene que ser privada y reservada para no hacer ese juicio público. Es que el juicio público es el juicio oral. Ahí es donde hay una garantía que se llama publicidad, que es cuando lo hacemos público. Mientras tanto estamos creando opinión. Y esa opinión al final es la que temes que haya contaminado a los jueces, que es que son humanos, que no los tenemos guardados en ninguna habitación completamente aséptica y completamente cerrada y hermética del resto de la sociedad. Y es muy complicado, pero claro, cuando un magistrado dice públicamente, y tienes sentado allí al que se querelló y echó a tu amigo de la carrera judicial, pues yo no sé si esa asepsis es posible. Borja Gutiérrez, una última pregunta al señor eran dos muy Molinero. breves. Una es la denuncia que van a emitir, imagino, o el recurso que van a emitir al La respecto. denuncia al Consejo está emitida desde julio, se han presentado varios escritos y se le van aportando vídeos. ¿Y lo han presentado todas las defensas o solamente...? Se han adherido, hay varias defensas que se quieren adherir, se ha adherido brillantemente la defensa de Pablo Crespo, precisamente suscrita por don Miguel Durán, compañero también en Gürtel, porque yo quiero decir una cosa, hay dos tipos de leyes de enjuiciamiento criminal. Una son la ley de enjuiciamiento criminal, o la ley procesal, o el Código Penal de todos los ciudadanos, y luego hay una ley en Gürtel, que son reglas que no sabemos hasta que no termina el partido. Pero eso ya sería otro debate. Y entonces, de momento, al Consejo General del Poder Judicial la encabeza don Guillermo Ortega, yo lo represento como letrado. Alguna vez me han dicho que era abogado de corruptos. Bueno, yo no sé si soy abogado de corruptos o no. Yo mire, ni siquiera me interesa defender el derecho, a mí me interesa defender la justicia. En este caso es un tema de justicia, ¿vale? Y bueno, pues veremos si el resto de las defensas se van adhiriendo, porque es un tema que afecta ya no solamente al proceso, a la calidad del sistema judicial, del sistema del Estado de Derecho. O sea, imaginaros un simple delito de tráfico de cualquiera que nos puede ocurrir y que te juzga un señor que está arengado y dormido. Y luego otra pregunta muy breve. ¿Tienes constancia de algún caso que se haya producido similar? Pues en España no tengo constancia. Yo he ido a juicios en la Audiencia Nacional con magistrados que parecían que estaban dormidos, ¿vale? Pero bueno, era una actitud más relajante y que pasaba una mosca y decían, ha pasado, o sea, estoy aquí. En España no. En Estados Unidos hay algún antecedente que evidentemente ha supuesto la nulidad del juicio y la separación del juez de la carrera de juicio y tal, y uno en Costa Rica. Es que nos cuesta encontrar jurisprudencia, claro, porque es que es una situación atípica. La situación es, desde luego, abracadabrante y no habla muy bien de la justicia, o al menos de este juez, desde luego. Un juez que, por cierto, no está muy lejos de pedir disculpas en absoluto. Decía que lo que se está practicando es una cacería contra su persona. A mí me merece todo el respeto personal, pero profesionalmente en este caso no lo ha hecho bien. Y no puede mentir al propio Consejo del Poder Judicial, decirle, no, yo no me dormí. Pero, hombre, ahí están las imágenes. Y, por cierto, ¿sabéis por qué se captan estas imágenes? Una curiosidad, y con esto termino, que tampoco quiero... Mirad, hay dispuestas 4 cámaras en la sala. Una detrás del tribunal, otra enfrente del tribunal, una que enfocaría a las defensas y otra a las acusaciones. Por norma, la sección dijo que al tribunal no se le enfocará, salvo al presidente. ¿Pero qué ocurre? Que cuando llegaron a declarar, el circo eran, pues allí
allí el cadalso de la ignominia de los acusados o los señores correspondientes declarando. Pero ¿qué ocurre? Que cuando fueron a declarar los inspectores de la UDEF o determinados peritos, dijeron que a ellos no se les enfocara, entre ellos encabezado por el inspector jefe Morocho. Curiosamente, a los 4 días sí declaró en el Parlamento a cara descubierta. O sea, entonces, claro, en ese momento el presidente tuvo que tomar la determinación de que se enfocara al tribunal de tal manera que estos señores salieran de la espalda. Si no me equivoco, ese señor de la derecha es el inspector jefe Morocho, que intervino, por cierto, también en las intervenciones telefónicas en la cárcel de Soto del Real a los abogados con sus clientes. Intervino o estuvo allí, al menos, y eso me consta. Entonces, claro, ahí es cuando podemos captar eso. Porque la mayoría de las imágenes son al revés, son desde detrás del tribunal. Señor Marcos Molinero, abogado, ha sido un placer. Muchas gracias por estar hoy aquí. Seguiremos con atención. Muchísimas gracias a vosotros. Desde luego seguiremos con atención lo que pueda ocurrir con este juicio de la Gürtel, que ya digo que no es cualquier juicio, que fue un macrojuicio y fue el fallo judicial de este juicio fue el que derribó el gobierno de Mariano Rajoy. Vamos enseguida a hablar de otro asunto que tiene que ver con, y quizá puedan encontrar ustedes incluso alguna conexión. Hoy el medio de comunicación Moncloa.com ha hecho públicas unos audios en el que en el año 2009 se escucha perfectamente al exjuez Baltasar Garzón, que fue acusado y finalmente juzgado y condenado como prevaricador, con el excomisario Villarejo y, atención, con la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado. Esta mujer, la actual ministra de Justicia, negó toda relación con el señor Villarejo hasta hace 3 días y hoy se ha conocido este audio. Vean. Pues ya han visto ustedes esa comida que se produjo, que se celebró en el año 2009. Entre los invitados estaba Baltasar Garzón, estaba la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, y además el comisario Villarejo, ese al que Dolores Delgado no conocía hasta hace, unas horas, que ha reconocido que, que sí que coincidieron un par de veces. Xavier Orcajo. Bueno, el tic-tac o la cuenta atrás para Lola Delgado ella misma parece que se ha puesto la soga al cuello, ¿no? Ella ha hecho unas declaraciones muy solemnes en las que dice que solo coincidió con Villarejo 3 veces. Bueno, luego entraremos en la que conocemos. La policía tiene otra grabación similar a esta que se ha conocido hoy. No es que falte la tercera, es que faltan docenas y docenas y docenas. Y no es que lo sepa la señora Lola Delgado, es que lo sabe mucha gente en el Cuerpo Nacional de Policía y desde luego lo sabe Villarejo, que es donde tiene su perdición. Porque ahora se ha puesto en manos del comisario que está encarcelado por corrupción, José Manuel Villarejo. Y eso es lo peor de lo que le pueda pasar a Lola Delgado. Pero es que vamos al análisis de la cinta en cuestión que hemos conocido. La de la policía yo no la conozco, esta sí, y la otra pues ya saldrá porque la sacará o Villarejo alguno de sus ayudantes, porque Villarejo no era un mandarín policial corrupto, no, tenía una serie de secuaces con los que iba a ciertas cafeterías a decirle a Ignacio González: mira, machote, tienes un problema muy gordo, pero si quieres te lo arreglamos. Nosotros somos policías, le enseñaban la chapa de comisario. Pero toma esta tarjeta de nuestra empresa privada, a cualquier policía que le encuentren echando horas en una discoteca arreglando el asunto de la seguridad, lo echan fulminantemente a la calle. Estos tenían un negocio allí muy sugerente, parece. Él dice que no, pero parece que por arreglarle la no extradición a Guatemala a un empresario español corrupto, a Baltasar Garzón le dieron 6 millones de euros, que es una minuta cara. Bueno, esto ya veremos si se comprueba. ¿Pero qué dice? Vamos al valor probatorio de la cinta que ha aparecido hoy. En la cinta se coligen varias cosas. La primera, que ese no es el trato familiar de quien solo se ha visto 3 veces. Aunque fuera la última de los encuentros, no es el trato. Hablan de Garzón llamándole Balta. La propia Lola Delgado habla de sexo con unos policías. Oiga, los policías son policías, los fiscales son fiscales, los jueces son jueces. Y comidas de fiscales con policías no suelen abundar. Comidas en las que la señora fiscal de la Audiencia Nacional, Lola Delgado, habla de sexo con unos polis, pues hombre, es un poco
un poco vulgar, un poco llamativo, ¿no? Pero si además insultan a otros compañeros, incluso superiores, jueces de la Audiencia Nacional, caso Grande Marlaska, y dicen, oye, no, es que ese es el supercobardica de la audiencia, pero bueno, si ese ya una vez ya me hizo a mí, ya me... Esto no es uno de 3 encuentros. Esto refleja una familiaridad tremenda de un compadreo, que no quiero decir yo con eso que Lola Delgado participase de las acciones de Villarejo. Antes se decía en el vídeo que a Villarejo le habían condecorado. Claro, es que era un mundo de trampantojo el que existía detrás de Baltasar Garzón, medio caído, pero todavía tiene quien le adora, el que existía detrás de algunos otros jueces de la Audiencia Nacional exactamente igual. Y algunos policías, pues, que los enmedallaban y salían los ministros a decir que había prestado unos servicios a España absolutamente imprescindibles, que todo lo borraban. Y no se atrevieron hasta hace 4 días a decirle, toma y no vuelvas más, porque por edad incluso lo que te correspondería es estar fuera ya de la policía. Y eso pasó 2 telediarios antes de que los metieran en la cárcel. Xavier, me dicen que tenemos ya conexión directa con Joaquín Vidal, que es el director de Moncloa.com. Señor Vidal, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, en tanto que periodista, darle la enhorabuena por la exclusiva de la que hoy se han hecho eco un montón de medios de comunicación, nosotros entre ellos. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un día intensísimo para nosotros, porque bueno, realmente el medio lleva solo una semana en marcha y hemos abierto todos los medios importantes del país, casi todos los medios. Casi todos los medios. Estamos en sintonía, sabemos de lo que hablamos, señor Vidal. En primer lugar, ¿por qué cree usted que la ministra en un primer momento negó que apareciera o que conociera al señor Villarejo? Bueno, me parece claro, ¿no? Villarejo es un apestado y ella no calculó ni evaluó de una manera absolutamente irresponsable las consecuencias y lo que podía haber. Entonces ella negó todo y se acabó, sin caer en la cuenta de que en política el peor delito es mentir. Y sobre todo si tenemos en cuenta que no solo se trata de la ministra de Justicia, sino que la ministra de Justicia es la notaria mayor del reino. O sea, quien da fe de todo lo que pasa realmente en la administración. Por lo tanto, es una gravedad tremenda. Yo creo que ella durante toda su carrera como fiscal ha vivido en la impunidad casi absoluta, ha tenido siempre muy buena prensa por su aspecto físico, por los temas que ha ido llevando, ha tenido siempre un buen cartel, ¿no?, entre los medios y no ha evaluado que es ministra del Gobierno de España, que tiene unas responsabilidades políticas y que no está amparada de ninguna manera en ningún tipo de ámbito judicial. ¿Cree usted, señor Vidal, que en tanto que la relación del señor Baltasar Garzón y la actual ministra de Justicia podría estar produciéndose cierta influencia del señor Garzón hacia el cometido y las operaciones que desempeña el Ministerio de Justicia? Bueno, yo ignoro en qué momento está esa relación, que en cierto momento fue francamente cercana, ¿no? Pero, a ver, sin duda, durante muchos años hubo una unidad de acción, una amistad muy íntima y hasta tal punto que iban juntos a este tipo de almuerzos muy selectivos. Y bueno, yo creo que la línea de trabajo de ella un poco tiene que ver, ¿no?, con las ideas que emana el pensamiento de don Baltasar Garzón. ¿Tienen ustedes preparadas alguna noticia más, alguna noticia bomba como la de hoy? ¿Tienen ustedes más audios que vayan a publicar en lo sucesivo? Bueno, pues ahora mismo me habéis pillado en el periódico preparando lo que irá mañana, que efectivamente es una parte más de estas conversaciones y yo creo que bastante potente. Dígame sí o no. Yo entiendo que en tanto que es una exclusiva no lo va a desvelar, no lo va a destripar ahora mismo en directo a las 11 de la noche en El Gato al Agua, pero ¿puede que en esas nuevas escuchas aparezca el nombre Gürtel por parte de alguno de los protagonistas?
A ver, quedan 7 horas para que saquemos la información. Sí, aparece el nombre de Gürtel en bastantes fases de la conversación, porque realmente estaban en el proceso de máxima ebullición de Gürtel. Pero bueno, nosotros no es que queramos dosificar la información, no es que queramos jugar con la audiencia ni nada de nada, sino que simplemente hemos considerado que la primera entrega debía ser la constatación de la mentira de la ministra, ¿no? Fue muy sorprendente oírla decir eso. Los que conocíamos un poco el ambiente sabíamos que eso era falso, que era mentira. Nos hemos dedicado a buscar la cinta por tierra, mar y aire, la hemos encontrado y hemos publicado dentro de una conversación extensísima, que son casi 4 horas de comida, que es que no es una comida cualquiera, es una comida de 4 horas. Yo no suelo tener comidas de 4 horas. Hemos contado lo que nos parecía que era más importante y más urgente, que es demostrar que era mentira, que no tenía ninguna relación con el comisario Villarejo. No olvidemos que hay una pieza, una investigación reservada en la Audiencia Nacional, en el caso Tándem, sobre la actuación en la que podía estar inmiscuida la ministra Dolores Delgado en la extradición de un empresario a Guatemala. Este empresario contrató a Villarejo. Es decir, no se trata de negar la amistad con una persona que hoy es antipática, que está en la cárcel, sino se trata de negar la amistad de una persona que está directamente implicada en un caso en el que ella intervino. Y por último, señor Vidal, ¿cree que todas estas polémicas y las que puedan aparecer podrían cobrarse la cabeza política de la ministra? Bueno, esto es algo que está tanto en la voluntad de la ministra como en la voluntad del presidente del gobierno, que ahora mismo está en Canadá dándose paseos con Trudeau y haciendo shows en público, ¿no? Entonces, no lo sé. A mí me parece extraordinariamente grave que un ministro de Justicia, que un ministro mienta. Aún más grave que mientras un ministro de Justicia. Hay una investigación en marcha en la Audiencia Nacional sobre la actuación de la ministra en este asunto, que ya, por supuesto, dice que no tiene ningún tipo de implicación. Lo que vamos a saber en los próximos días, pues aclarará más cuál es la naturaleza y qué cosas se hablaban allí, ¿no? Pero bueno, lo que yo ya puedo decir es que lo primero que murió en esa comida no fueron las hostias que se tomaron, sino el secreto de los sumarios, porque allí se desvelaron sin ningún tipo de tapujos y con todo tipo de detalles y comentarios maliciosos, incluso sobre compañeros. Entonces, bueno, todo esto es para que ruede una cabeza. En condiciones normales, sí. En un gobierno en debilidad política, debilidad fuerte en el Parlamento, que ya ha perdido a 2 miembros en menos de 4 meses, pues no lo sé. No sé lo que pasará. Señor Joaquín Vidal, director de Moncloa.com, le reitero la enhorabuena, muchas gracias y estaremos muy atentos, desde luego, a su nuevo periódico y sobre todo a las novedades que pueda depararnos. Un placer. Os lo agradezco mucho. Un abrazo para todos. Antes de dar paso a los analistas de la mesa, me gustaría que vieran la opinión del que es en estos momentos el líder de la oposición, aunque teniendo más escaños, como saben, que el presidente del Gobierno. Pablo Casado ha hablado sobre este asunto. Bueno, la ministra de Justicia va a ser reprobada a instancias del Partido Popular por las Cortes Generales y nosotros en verano ya pedimos su dimisión por una cosa gravísima, que es que había dejado a la jurisdicción española completamente vendida ante las agresiones de una demanda contra un juez del Supremo por parte de Puigdemont desde Bélgica. Nosotros pensamos que además el problema es la mentira, porque ella dijo que prácticamente no conocía más que en el ámbito casual a un comisario que ahora está en prisión preventiva. Pablo Casado, portavoz de la oposición, y ahora vamos a escuchar a otra de las portavoces, en este caso, como diría alguien que yo me sé, portavoza, Inés Arrimadas, del Partido de Ciudadanos, que es el otro gran partido de la oposición, que dice lo siguiente sobre este escándalo, que ya digo, se augura mucho mayor en las próximas horas. Si parece que no está diciendo toda la verdad, queremos que al menos venga al Congreso a dar explicaciones. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de esta casa, don Julio Ariza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si se corta, lo lamento muchísimo, pero será una cuestión de cobertura. No se preocupe. Supongo que ha estado atento al invitado, a Joaquín Vidal, al director de Moncloa.com, a las novedades que podría depararnos este caso y en fin, aún no conociéndolas, las conoceremos en las próximas horas. Yo creo que es lo suficientemente grave como para empezar a pedir la cabeza de la ministra. No he podido escuchar sinceramente al señor Vidal, no he podido escucharle.
Si me pregunta por el asunto que esta mañana ha conmocionado el Ministerio de Justicia y a una buena parte de los españoles que están preocupados porque la corrupción de la justicia llegue a lugares tan recónditos y tan extremos y tan importantes como jueces de la Audiencia Nacional o exjueces de la Audiencia Nacional, pues le tengo que decir que el tema de Garzón es un asunto ya viejo. El señor Garzón es un juez, o era un juez, que fue condenado por prevaricación. Es la peor de las condenas que puede tener un juez. La peor de las corrupciones desde mi punto de vista es justamente la de la judicial, la de un juez. El Estado nos garantiza la vida, la libertad y la propiedad. La vida, evidentemente, es la policía la que tiene que velar por nuestra integridad personal y física. Son los jueces los que velan por nuestra libertad y también por nuestra propiedad. Yo creo que la libertad es una de las, digamos, de las características fundamentales del ser humano. Y lo que produce la corrupción de la justicia, desde mi punto de vista, es una de las peores corrupciones. Baltasar Garzón está condenado por prevaricación, es decir, por haber cometido un gravísimo delito como juez. Y el día que se marcha, bajan un montón de compañeros, jueces y fiscales a despedirle, a felicitarle y a animarle. Bueno, pues es como si hubieran bajado un montón de políticos del Partido Socialista a animar, a felicitar al señor José María Sala de Filesa, o si cualquier miembro de Unión Democrática hubiera felicitado a Huguet o a cualquiera de los miembros de los partidos catalanes que han sido condenados por corrupción o en cualquier otro partido. Lo que yo creo es que el señor Garzón es una anomalía dentro del mundo de la justicia, ha manchado a una parte de la Audiencia Nacional, tanto jueces como fiscales, ha contaminado una parte de la Audiencia Nacional. Me parece un hombre extraordinariamente peligroso para el sistema democrático, para el sistema judicial español, y lo que se está conociendo yo creo que es la punta de lanza. Creo que en los próximos días, por lo que a mí me llega, se van a conocer muchos más detalles de esa mafia entre policial y judicial, que es un cáncer de nuestra democracia, que ha sido durante muchos años, junto con los jefes de seguridad de algunas grandes compañías, una mafia perversa de nuestro sistema democrático. Señor Julio Ariza, pues ha sido usted muy amable al atendernos y le agradezco mucho. Entiendo que el resto de... Buenas noches, don Julio. No, hombre, buenas noches, muchas gracias por darme la oportunidad de expresar mi opinión sobre este asunto, que me parece gravísimo, sinceramente, y espero que acabe, obviamente, con la dimisión de la ministra, que seguro que no puede hacer otra cosa, Solo faltaría. Don Julio, lo dicho, buenas noches. Buenas noches, gracias. Entiendo, Pedro, que querías antes la palabra, que estarás tan horrorizado como, en fin, como el presidente de esta casa o como yo mismo. Sí, bueno, claro, pero yo creo que aquí se parte una concepción excesivamente elevada de lo que son los jueces, me parece a mí, porque ellos mismos lo alimentan y porque el propio sistema lo alimenta, eso de la independencia del Poder Judicial. La idea de la independencia de los poderes es una idea algo confusa, ¿no? Porque siempre va a estar dependiendo un poder de otro. Es decir, el Poder Ejecutivo o sea, el Poder Judicial, para que se apliquen las sentencias del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, depende del Poder Ejecutivo. Tiene que ir la policía, que eso está a las órdenes del Poder Ejecutivo. Es decir, siempre hay dependencias. Y además, España es una sociedad polarizada ideológicamente como está. La sociedad española pues, es completamente pues, fantástico, digamos, la pretensión de que los jueces no lo estén. Y de hecho, pues todos funcionamos con la idea de jueces progresistas, jueces conservadores. Esta dualidad se baraja sin ningún tipo de problema, ¿no? por todo el periodismo y por toda la opinión pública en líneas generales. Entonces, claro, cuando aparecen casos como eso, aquí en estas escuchas el tinte político aparece en uno de las conversaciones que tienen, ¿no? Uno de los detalles que me voy a parar, que es cuando habla de el juez Garzón no soporta que un policía tenga a toda pastilla, ¿no? Pues
la cara al sol, ¿no? Entonces ahí aparece el sesgo político del asunto, ¿no? Entonces se ha proyectado sobre la figura del juez Garzón una especie de adalid de la progresía, ¿no? Y principalmente, sobre todo, y ahí está el sesgo, yo creo, político definitivo, ¿no?, de este juez, cuando quiso encausar a Franco, ¿no?, que eso, juzgar a Franco. Entonces, digamos que el juez Garzón, claro, juzgando a los muertos también, ¿no?, in absentia. Entonces, es una especie, él se pretende una especie de pantocrátor, ¿no?, que está más allá del bien y del mal. Él mismo tiene esa concepción de sí mismo, precisamente porque él cree que está en la razón progresista. Vamos, es decir, España es un país que tiene una rémora, que es el franquismo. Y entonces él, junto con otras fuerzas políticas y no políticas, sociales, etcétera, está en la línea de sacar a España de ese atraso, ¿no? Y él se pinta a sí mismo como el líder, como uno de los cabezas visibles de esa corriente, ¿no? Entonces, claro, tener la idea de que los jueces no están exentos de este prisma que afecta a todas las partes de la sociedad, que este prisma ideológico no les va a afectar, yo creo que es completamente vano, es una esperanza vana y que muchos, sin embargo, tienen. Es lo que resulta ridículo. Es decir, pues los jueces, como todo Guisqui, están afectados por la polarización a la que España está sometida de una manera, yo creo, como ninguna otra sociedad en Occidente. Borja Gutiérrez. Bueno, lo primero, me gustaría felicitar a Joaquín Vidal por su extraordinaria exclusiva. Yo creo que es necesario que haya periodistas valientes, en medios valientes, y hoy nos encontramos en uno, sin lugar a dudas, que además se hace eco de una noticia muy importante, singular y muy importante. ¿Por qué es singular? Porque hasta hace muy poquito la propia ministra había negado la mayor. ¿Por qué es importante? Porque espero y deseo que genere una serie de responsabilidades políticas ante un comportamiento absolutamente deplorable. Y por hacer analogías y por no decir el y tú más, hace no mucho tiempo un ministro del Partido Popular tuvo que dimitir por mentir. Recordemos al señor Soria, es lo que todo el mundo decía, pues bueno, y a fin de cuentas no era una mentira como tal, sino era una falta de recuerdo, vamos a decir, acerca de algunas actuaciones en el pasado. La ministra ha negado la mayor, pero a mí me gustaría saber cómo va a salir de este embrollo, porque todavía no la he escuchado un argumento lo suficientemente potente. Mientras tanto, su presidente ha escurrido el bulto, se ha ido a Canadá con su mujer en su avión. No ha ido en helicóptero, eso sí, pero bueno, porque es un viaje un poco largo, pero bueno, no ha ido a ver a los Killers, ha ido a pasar 2 o 3 días visitando distintos puntos de la geografía estadounidense y canadiense, y el jueves pues intervendrá en la ONU. ¿Qué vamos a decir del señor Garzón? Pues poco más, es decir, a mí lo más importante aquí, o lo que nos compete y lo que nos ocupa, es lo que está ocurriendo con la ministra, pero el señor Garzón tiene un currículum absolutamente basado en barrabasadas profesionales que le llevaron, lógicamente, a esa inhabilitación profesional como juez, pero como abogado sigue practicando, y también sería quizás, y lo dejo caer, objeto de una serie de investigaciones porque es público y notorio sus determinadas actuaciones en cuanto a abogacía se refiere, y los personajes que defiende de una manera bastante habitual y común. Así que, siguiendo esta analogía, y que todo el mundo de la calle y de cada uno de sus casas comprenderá, entenderá, un ministro que miente, que nos miente a todos los españoles, entiendo que es complicado para el socialismo y para el señor Sánchez, que venía a renovar todo esto con 84 diputados, que en 4 meses le hayan dimitido 2, que vaya un tercero, y que él se esté librando por los pelos o por los plagios. La realidad es que es difícil de asumir, pero es muy fácil la analogía. Si un ministro tuvo que dimitir a voz en grito por la izquierda rancia de este país porque había mentido, esta señora debe dimitir por exactamente la misma razón. Iván. Yo quisiera añadir varias cosas, ¿no? Primero, no olvidemos que existe una cierta analogía entre la vida profesional de la todavía ministra Dolores Delgado y la del juez Garzón. En ambos casos son ex miembros del mundo
de los juzgados, una fiscal y un juez que luego pasan a formar parte del Partido Socialista Obrero Español. Son parte de esa izquierda, de esa gauche divine que pululan por el mundo judicial, luego pasan a política, en el caso de Garzón luego vuelve al mundo judicial, y son parte, y se deduce un poco de esas conversaciones privadas, de esa izquierda que se cree por encima del bien y del mal, esa izquierda que ha venido imponiéndonos a los demás su superioridad moral, su supuesta superioridad moral, pero que según van pasando los días, lo que nos vamos dando cuenta es que lo que tienen es una enorme inmoralidad, son unos enormes inmorales. Se han visto dueños del país durante muchos años, desde la época de Felipe González hasta hoy, y estoy hablando de exjueces, de exfiscales, de excomisarios de policía, y no son más que una panda de corruptos. Por eso, cuando se van cayendo las vergüenzas, se va viendo lo que había detrás. A mí me recuerda un poco a esa escena del Mago de Oz, esa película de la época dorada de Hollywood, en la que toda la película se va hablando del Mago de Oz como ese ser al que todo el mundo quiere conocer, y cuando llega Dorothy y su pandilla a conocer al Mago de Oz y escuchan unas voces tenebrosas y tremendas y esperan ver una cosa gigantesca, de repente se dan cuenta que detrás de la cortina hay un enanito con un micrófono que es el que ha estado engañando a todo el mundo durante todos estos años, haciendo creer que el Mago de Oz era una gran figura, ¿no? Y realmente pues era una cosa verdaderamente que casi daba lástima. Pues eso es lo que es la izquierda en España. La izquierda en España nos quiere hacer creer que son una especie de gigante que tienen sobre nosotros un gran poder, el poder de la moral, y cuando uno mira detrás de la cortina, lo que se da cuenta es que son unos enanos de la moralidad, unos auténticos inmorales que han estado gobernando nuestras vidas desde el ámbito ejecutivo, desde el legislativo y desde el judicial durante demasiado tiempo. Yo creo que va siendo hora ya de quitar la careta a estos sinvergüenzas de todos los partidos de izquierda. Va siendo hora ya de empezar a plantarles cara, va siendo hora ya de quitar la careta a estos inmorales y empezar a llamar las cosas por su nombre. La todavía ministra Dolores Delgado tiene que elegir si quiere dimitir pronto o tarde. Cuanto más tarde dimita, mayor será la agonía de ella y de este gobierno. Pero este gobierno no se sostiene. No es que no se sostenga esta ministra, es que no se sostiene este gobierno porque, como el propio Pedro Sánchez, es absolutamente falso, es todo falso. Es falso que él sea un auténtico presidente de gobierno, como se viene repitiendo a sí mismo, y por eso cada vez que va a una entrevista lo repite varias veces. Yo soy el presidente del gobierno, yo soy el presidente del gobierno. Mire, cuando uno es el auténtico presidente del gobierno y legítimamente elegido por los españoles, no hace falta que lo repita. Yo no se lo he oído nunca decir ni al señor Rajoy, ni al señor Zapatero, ni al señor Aznar, ni al señor Felipe, con esa insistencia. No hace falta que nos recuerde que es usted el presidente del gobierno. Si usted está todos los días intentando recordarlo en cámara, con las manos, con el avión, con el helicóptero, es porque usted sabe que es ilegítimo. Es usted un presidente que no se lo cree nadie, no se lo cree ni usted. Y de ahí toda esta parafernalia que está sacando. Por tanto, yo creo que ya va siendo hora de que esta ministra dimita y creo que va siendo hora de que este presidente convoque elecciones cuanto antes. Porque esto es también una falta de seriedad. España está sufriendo una erosión de su imagen, de su credibilidad. Y mire, voy a decir una cosa, esto empieza a tener sus consecuencias. Yo me dedico al sector inmobiliario y tengo un cierto contacto con inversores de distintos países que vienen aquí con distintos motivos. Algunos quieren comprar residencial, otros invertir en oficinas, otros desarrollos urbanísticos de todo tipo. Y desde el verano hasta aquí, es decir, según van llegando las noticias de lo que está pasando en España y del gobierno que tenemos hoy en el poder, se va perdiendo esa credibilidad y se va perdiendo ese atractivo que tiene España como destino de inversión. Esto está empezando a costar ya mucho dinero, no solo el sector inmobiliario, estoy seguro que muchos otros, porque nadie va a querer venir a invertir en un país con un gobierno de pandereta como el que tenemos. Tiene que dimitir ya. José Luis Balbás. Bueno, creo que la situación de la ministra de Justicia se está complicando mucho, en especial desde que ya ha tenido que reconocer que ha habido 3 encuentros. O sea, entonces, claro, el tema es que parece ser que el último hace 15 meses, ¿no? Entonces eso complica mucho la situación. No es lo mismo una comida del 2009 que los encuentros hayan llegado hasta 3 y sobre todo pues en el último año y medio, ¿no? Esto ya no solo es mentir, sino la cuestión es saber qué hay en los otros audios. Porque esto hay que probarlo, ¿entiendes? Pero claro, si los audios son ya posteriores al 2009, que no es lo mismo. Eso no hace 9 años, en fin. Vale, el DAO de entonces, 3 policías, en fin, no tiene mucha estética. Pero claro, esa continuidad pone a la notaria mayor del reino, que es la ministra de
de justicia, una situación muy complicada, porque claro, de ella tiene que ser incoluta, es decir, tiene que ser vamos, absolutamente pura, porque es el que lleva la Fiscalía, entre otras cosas, ¿no? Todos sabemos que la Fiscalía es quien representa una parte muy importante, es parte porque representa al gobierno, pero nos representa a todos los españoles. Entonces, claro, si estamos en estos enredos, pues eso complica mucho su subsistencia política, ¿no? Si en esos audios hay versiones que sean sumarios y se habla de esos sumarios, estando bajo secreto, pues van a complicar muchísimo su situación política. Desde luego. Si en esos sumarios aparecen comentarios sobre jueces, sobre esos fiscales o incluso sobre policías, que son los que están trayendo las pruebas, pues le va a complicar la situación política enormemente. Por último, ya para acabar de rematar este asunto. 6 de junio, hace apenas 3 meses, porque todo esto pasa porque tampoco tenemos controllers en el mundo de la comunicación. Voy a leer el titular con el que saludaba el nuevo gobierno el diario El País. Decía, Rajoy dimite en el PP y Sánchez forma un gobierno de expertos. A esa señora vicepresidenta que se sentaba de esa manera rara y sugería que si esto dura mucho vamos a dejarlos en libertad a los presos, o esta otra que tenía encuentros de amistades peligrosas con lo más abyecto de la policía, estos son los supuestos expertos. Huele cultura. Y aquí no hay reproche. O sea, es que, bueno, pues hay algunos periódicos que se entregan a quien se entregan y mira, y hasta el final. Vamos a irnos a publicidad porque me gustaría que... Voy a tomarte la palabra, Xavier, porque decías que el asunto de Cataluña va a seguir dando que hablar y efectivamente. Antes me gustaría que vieran ustedes que nuestra compañera Beatriz Pérez Fajardo tiene algunas novedades. Novedades respecto de nuestra taquilla, la taquilla de Intereconomía. Pues sí, la taquilla de Intereconomía está abierta y ya pueden comprar sus entradas. Fantásticos eventos que no pueden perderse. Conocen a Kaki Vinuesa, ¿verdad? El que plantó cara a los terroristas, al que agredió Monedero, pues hará un monólogo en el Teatro Rialto de Madrid el 9 de octubre. Un monólogo de derechas, pero con mucha mano izquierda. Nos contará qué hay detrás de sus arriesgados reportajes y también les promete muchas risas. No queda nada, así que compren sus entradas cuanto antes. ¿Que les gusta mucho José Manuel Soto y su última canción? Soy español. Pues corriendo a Barcelona porque en el Teatro Victoria estará en concierto el artista de excepción el 16 de octubre. El artista sevillano visita la ciudad condal para compartir sus canciones nuevas y las de siempre en un concierto en el que no podrán permanecer sentados. Concierto de José Manuel Soto, un cantante comprometido con España y con todos los catalanes. Y si les digo que pueden escuchar la Macarena en directo, los del Río también estarán en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Bailarán y disfrutarán con canciones conocidas por todos. Compren ya sus entradas y no se queden sin disfrutar de los eventos que les ofrece la taquilla de Intereconomía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en estos momentos en Canadá o quizá esté viajando ya a los Estados Unidos de América. El caso es que en las últimas horas ha estado visitando al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y allí en Canadá decía que el nuevo modelo territorial para España estaría o debería estar inspirado en el Quebec. La solución catalana debería beber de la solución quebequense, que decía Pedro Sánchez que de un tiempo a esta parte pues el separatismo del Quebec estaba más o menos dormido. ¿Qué es lo que tenemos que temer? ¿Qué es lo que nos puede alarmar con esta nueva comparación o esta nueva inspiración de Pedro Sánchez? Bueno, pues que en Quebec no se produjo un referéndum de independencia, se produjeron 2. Y si ese puede ser el futuro de Cataluña, pues díganme ustedes si no podemos o no deberíamos alarmarnos. En cualquier caso, no es Quebec el único ejemplo o modelo territorial que el Partido Socialista ha tomado como inspiración. Vean si no. Ahora el gobierno de Sánchez pretende tender puentes con la Generalitat porque asegura el mismísimo presidente falta empatía en Cataluña. Por eso ayer en Canadá soltó esta perla. La lección que hay que sacar de Quebec y de Canadá es
que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis políticas. Aprender de la provincia canadiense que en 2006 fue reconocida como una nación dentro de Canadá en un sentido social pero no legal, donde también se han realizado 2 referéndums de independencia. Pero siempre Sánchez puede darnos más, mucho más, porque si ya esto les parece cuanto menos impactante, agárrense, porque el Partido Socialista no sabe ni lo que quiere. Si no, miren, 19 de junio de 2017, hace más de un año, los socialistas se fijaron en Bolivia cuando buscaban a nivel mundial modelos que pudieran reproducir su propuesta de Estado plurinacional. 29 de junio del mismo año era el turno de Australia, pues en su opinión era la base para articular una salida a las demandas de Cataluña y solucionar el debate separatista. Un mes después sus referencias estaban clarísimas, según decían, Alemania o Bélgica como estados federales, Baviera en el estado alemán y Bélgica una federación de naciones que comparten un mismo espacio político en soberanía. Y sin embargo, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, defendió en agosto del pasado año que Madrid no tiene la singularidad de Galicia, País Vasco o Cataluña, que cuentan con idioma propio y algunas tradiciones, pero que si se reforma la Constitución, Madrid tiene que ser una entidad más en ese estado. Idas y venidas, ahora esto, luego lo otro. Así es el gobierno de este grupo socialista. Y como dijo el mismo partido, cada país es un mundo y cada constitución distinta. Entonces... Fíjense ustedes el cacao, la empanada mental, con perdón, del Partido Socialista con respecto al modelo de Estado. Iba a ser difícil que un partido con esa cantidad de referentes, algunos de ellos antitéticos, pueda dar solución a un problema tan complejo como el del separatismo catalán. Pedro Insúa, quiero tu opinión. A ver, yo no creo que sea tan complejo, precisamente. Ya empezar a restar complejidad, porque no está complejo. Es decir, un referéndum, y a ver si se entiende esto bien, un referéndum es un absurdo plantearlo, y se puede reducir al absurdo y se puede entender muy bien. Hay 2 alternativas en un referéndum: o votan solo los catalanes o votan los españoles. Si votan solo los catalanes, alguien ha tomado la decisión de que solo los catalanes votan en ese referéndum, con lo cual ya se les da la autorización, la capacidad. Ya se les ha dado previamente lo que están pidiendo. Entonces es absurdo el referéndum en ese punto, porque sería redundante, digamos, como la autorización de tal referéndum. No hacía falta votar ya, porque ya tendrían la autodeterminación, ya serían sujetos soberanos. Entonces no haría falta votar. Pero al margen de lo que saliera en ese posible referéndum, el hecho de que lo tuvieran, esa posibilidad, ya anularía completamente el referéndum en sí mismo. Se vuelve un absurdo. Si votan los españoles, habría que votar a calendas grecas constantemente, es decir, uno no habría que votar ya, la primera alternativa, y la otra habría que estar votando constantemente, porque si deciden los españoles lo que sucede en Cataluña, volvemos otra vez al punto en el que estamos. Es decir, vuelve a ser el sujeto soberano España y, por lo tanto, Cataluña, formando parte de España, decidirían todos los españoles qué es lo que sucede en Cataluña, que esto es lo que no quiere el catalanismo. Entonces, por la vía primera es absurdo por redundante, por la vía segunda es absurdo porque no satisfaría las aspiraciones del nacionalismo, nunca, en ningún momento. Pero además, si nos acogemos a la primera alternativa, que sería la de solo votan los catalanes, ¿quiénes son los catalanes? Esto es que nos digan alguien. ¿Dónde está mi cámara? Que siempre he deseado decir esto. ¿Cuál es mi cámara? La del piloto. La del piloto. Que alguien nos diga, por favor, ¿quién vota en ese referéndum si solo votan los catalanes? Los afincados en Cataluña, los domiciliados en Cataluña, que no son los catalanes, o los catalanes, que no todos viven en Cataluña. ¿Quién decide quién es el sujeto catalán para decidir, para poder votar en ese referéndum? Esto es muy importante, esto parece una cuestión más o menos baladí, pero no lo es en absoluto. Hay que definir el sujeto soberano. ¿Quién decide quién es el que vota? Porque quien decide es el que vota, es el que ya ha decidido ya. No sé si te entiende. Es decir, que la decisión de decir estos son los que votan es una decisión que no procede de la propia votación, porque es una decisión que se está tomando antes de la votación. Y es una decisión. ¿Quién toma esa decisión? ¿La Generalidad? ¿Quién la toma? ¿El Partido Socialista? ¿La toma el Gobierno? ¿Quién toma esa decisión? ¿De quién vota en ese referéndum? Si los catalanes o los domiciliados en Cataluña. Y domiciliados en Cataluña hay marroquíes. Domiciliados en Cataluña hay griegos, hay algún noruego habrá por ahí perdido, hay algún señor de Bolivia, y esos van a decidir sobre si España se fragmenta o no se fragmenta, si la continuidad de España persiste o no. Van a decidir
los domiciliados en Cataluña. ¿Qué solución es esta? Esto no tiene ni pies ni cabeza, absolutamente. No hay por dónde cogerlo desde el punto de vista lógico. Ya no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando desde el punto de vista lógico. Borja Gutiérrez. Mira, Pedro, te voy a resolver este galimatías que nos han metido en este momento. La unidad de España no se vota. Y es indiscutible. Y a mí, se lo voy a decir al señor Sánchez, yo no voy a... Esa es mi cámara. Se voy a decir ahora que está en Canadá, me la han cambiado. Se va a decir ahora que está en Canadá. Es esa. Es esa. Señor Sánchez, usted, como presidente del Gobierno de España, me da vergüenza. Me parece un miserable. ¿Y por qué me parece un miserable que usted... ¿Por qué me parece que sea un miserable? Porque no puede asociar el problema de Cataluña a un problema político. En Cataluña existe un grupo de personas que son unos golpistas, que han atentado contra la unidad de España, que han atentado contra la Constitución, que han vejado a guardias civiles, a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad, incluso a los Mossos de Escuadra, que realmente quieren defender su patria. Y usted, soterradamente, con nocturnidad, con alevosía y ahora encima con un viaje trasnochado y transatlántico, está tratando de justificar el indulto a estos miserables que, como usted, pretenden destruir la unidad de España. Así que se lo voy a decir alto y claro, y respondiendo también a lo que nos comentaba antes Pedro de las posibles diatribas en cuanto al referéndum se refiere. La unidad de España no se vota y no le vamos a dejar que se vote. Y los españoles no vamos a permitir que haga lo que quiera con Cataluña y que haga lo que quiera con los catalanes que se sienten españoles. Porque Cataluña es mucho más antigua de lo que usted pretende. Y Cataluña es una región absolutamente vinculada al territorio español desde siglos y siglos. Así que, señor Sánchez, entérese usted, sus ministros, los que le queden dentro de unos días, y después de su viaje de ocio y negocio por Estados Unidos, España no se vota. Vamos a ver, Canadá. El señor Pedro Sánchez ha removido Ottawa con Vancouver para que no le recibieran en Ottawa, que es la capital, y donde recibe el presidente del gobierno, sino en Montreal. ¿Y eso por qué? Habéis visto unas imágenes de un hangar donde le rendían honores una compañía que parecía que estaba en Londres, en el Palacio de Windsor. Ese hangar se ha tenido que improvisar, no es ni medio normal. Él ha querido eso en Montreal. ¿Y por qué? Porque Montreal, Quebec, suena en Cataluña ¿a qué? A referéndum. Y están poco informados, porque en realidad el problema político se resolvió en tiempos del padre de este Trudeau, que era un mujeriego, un libertino, un cachondo, ¿no? Se resolvió entonces, hubo un referéndum, el de Bouchard en el año 80, que ganaron los unionistas por los pelos. Se vino abajo la economía del Quebec. Hubo otro referéndum, porque una de las cosas que enseña Quebec es que son absolutamente irreductibles y pierden una vez, pero plantean el siguiente. Bien, el segundo también lo perdieron y entonces hubo un proceso de cambio constitucional con una ley que se llamó la Ley de la Claridad, que impone, dice, no, con la Constitución canadiense es una copia de la británica y si la del Reino Unido permite que vote Escocia, pues también la de Canadá permitía que el Quebec pudiera votar, solo el Quebec, solo la población registrada electoralmente en Quebec. Pero entonces los atornillaron de otra manera, dijeron, mayoría reforzada, que no simple, ¿vale? De manera que si gana el 51% han perdido, porque necesitan el 75%. ¿A dónde ha llevado esa reforma de la Constitución canadiense? A que hoy esté por debajo de mínimos, como en los años 60, el independentismo quebequés. En los años 60 hubo un atentado y bajó muchísimo. Bueno, pues ahora está igual que en los años 60. Como nunca. ¿Qué más? ¿Qué lecturas? Esto es triste decirlo, pero es lo que tendría que haber hecho el presidente del gobierno español hoy. Sería desde Montreal ir allí a dirigirse a los españoles y contarles, en esta tierra, después de los dos referéndums de independencia que se celebraron y se perdieron, se hundió la economía. Los salarios hoy en Quebec son $5.500 canadienses más bajos que en la media de Canadá, ¿vale? Montreal ha caído económica y culturalmente.
tiene ahora un tercio de los teatros que tenía en los años 80. Se ha quedado sin bancos. ¿Y quién ha ganado todo esto? Toronto, en Ontario, la capital anglófona. ¿Y por qué? Porque ha habido empresas. La principal empresa de Quebec, que es Hidro-Quebec, equivaldría a decir en Cataluña la Caixa, se marchó de Quebec, se marchó y ahora es una gran multinacional y opera desde Toronto. Y esto lo inmobiliario, ¿qué pasó con lo inmobiliario? Pues hombre, ahí las dos universidades, quizás la mejor en economía es la McGill, que es quebequesa, y estos admiten que el 25% del precio, del valor de los inmuebles cayó después del segundo referéndum. Y peor en el primero. Ahora espero que se haya recuperado un poco porque han llegado ahora a una claridad con esta ley de la claridad que hace imposible cualquier veleidad independentista. Gracias a eso, pues está empezando a recuperar un poco una economía maltrecha por malas decisiones políticas. José Luis Balbás y luego Iván Espinosa. Yo creo que el proceso está muy dividido. Yo ya lo decía hoy el titular, que el enfrentamiento está, yo creo que ya entre Esquerra y el PDeCAT, es decir, Puigdemont y Oriol Junqueras. ¿Por qué? Pues porque no tiene una salida legal el asunto, porque el voto nos pertenece a todos los españoles. Si alguna vez se digna la mayoría política, parlamentaria y legal en el Parlamento español, que es quien tiene la soberanía, pues está en manos, es una comunidad, independientemente de que tenga una social y culturalmente tengan identidad o quieran tenerla, o entiendan que emocionalmente la tienen. Una cosa es emocionalmente y otra cosa es el Estado. Una cosa es lo cultural, lo nacional, cultural, ¿vale? Estupendo, social, y lo emocional, y otra cosa es el Estado. El Estado en España, bueno, pues se unió desde 1469, y ¿qué quieres que te diga? Es el primer país de Europa que tiene un Estado-nación, que además ha sido lo más eficiente que desarrolló Europa y el mundo. Es más, ahora el mayor crecimiento viene de Indoasia, o sea, China, India, para entendernos, y todo lo asiático, copiando nuestros modelos, tanto de producción como industriales, como comerciales. Son los grandes que crecen, son los que están creciendo al 6% y algunos a 8%, cuando toda Europa crece al 2%. Esa es la auténtica realidad del asunto. Entonces, ¿qué está haciendo Cataluña? Como lo explicaba antes de los datos que hemos tenido, que es el gran tirón de nuestra primera economía, que es el turismo, pues está fastidiando la economía, es decir, poniendo en riesgo el estado de bienestar en España, porque las empresas que se han ido no van a volver. De las 4.000 o 3.000 que se han ido efectivamente, ya veremos si las otras 3.000 no terminan yendo, ya no solo jurídicamente, sino económicamente, es decir, que la actividad real empieza a desaparecer de ahí, que eso tardará años. ¿Eso qué está haciendo? Nos está reduciendo ingresos, porque cuando tú pones, yo conozco muy bien los negocios con Estados Unidos, por razón de que soy consultor internacional de empresas, y lo que más valoran es la seguridad. Entonces, ven dos vídeos, por ejemplo, los de los Jordis encima de los coches de la policía, y no te viene nadie, ni como ha ocurrido, han empezado a bajar montones, porque no se sienten seguros. Pero es que ya no baja en Barcelona y en Cataluña, es que baja en España. Porque la gente simplifica, no sé si me explico, porque no creas que por mucho que tú cuentes y quieras hacer un partido de fútbol del Girona y el Barcelona en Estados Unidos, se enteran de lo que es. No, nos resta a España, es un negocio. Pones un vídeo persiguiendo a un norteamericano, los manteros, se ha distribuido por todo el mundo anglosajón. No te puedes imaginar lo que supone eso en términos de ventas para el próximo año y para las ferias que tiene Barcelona, que son bastantes. Ya verás como el próximo año 19 hay bastante menos, porque eso deteriora enormemente. España es un país vendido como seguro, y si no tiene esa seguridad no nos da negocio. Entonces, el fracaso del proceso, yo creo que ya está siendo político, que ha fracasado, pero claro, siguen con toda la ocupación
de las televisiones, de la educación y de todo el territorio catalán, de todo el espacio público catalán, nadie se les pone enfrente. No hay nadie en España que les diga, mire usted, la soberanía reside en el pueblo español y eso no es suyo, ni que se lo diga a nadie más que 2/3 del Parlamento español disolver y referéndum entre todos los españoles. Y punto pelota, eso no lo puede decidir ni Pedro, ni Pablo, ni el otro Pablo, ni Albert. Nadie lo puede decidir nada más que los españoles, quieras o no quieras, porque está en la ley. Y este es un país que funciona, el Estado de Derecho, y va a funcionarlo siempre, porque el que quiera enfrentarse no va a poder. Es decir, que en Cataluña hay los que hay, pero en España somos 47 millones y en el censo 35 o 36. Pues eso es el censo que tiene que votar cualquier cosa sobre la unidad española. Iván Espinosa Los Monteros, por favor. Bueno, pues yo en esta ocasión, Rafa, y sin que sirva de precedente, quiero felicitar al presidente del Gobierno. Yo creo que Pedro Sánchez ha tenido un gran acierto. Quiero felicitar también a su asesor áulico, a Iván Redondo, que yo creo que ha caído en la cuenta de lo que es verdaderamente el acontecimiento planetario de la legislatura, que es la coincidencia de dos tontos contemporáneos en el tiempo y en el espacio, que es Justin Trudeau y Pedro Sánchez. Entonces, dado que hay solo un tonto contemporáneo más, que se lleva la palma más todavía que Pedro Sánchez, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que plantarse al lado del otro, que es más tonto todavía, para tú brillar y parecer un poco mejor. Entonces se ha ido a Canadá a ver a Justin Trudeau, que es el no va más del bobo socialdemócrata de nuestros tiempos. Al que, por cierto, hay que agradecer mucho, porque yo me temía, con dada su afición a utilizar vestidos regionales cada vez que visita o recibe algún mandatario extranjero, yo esperaba que igual nos encontrábamos hoy vestido de corto o de lagarterana. Entonces hay que agradecerle que nos haya recibido, o que haya recibido al presidente vestido de chaqueta y corbata. Pero ha sido realmente un golpe mediático exitoso este de Barredondo. Felicidades, has encontrado al que era más bobo todavía que nuestro presidente. Por ahí bien. Y respecto al modelo territorial del PSOE, que llevan buscando por todos sitios, y según ese, la verdad que muy impresionante vídeo de Intereconomía que acabamos de ver, se han fijado en Bolivia, en Australia, en Alemania, en Bélgica y en Canadá. Yo les propongo, por decir algo, un modelo distinto, que no está mal tampoco, que es el de España. Porque todas las naciones en las que se están fijando resulta que son entre 300 y 400 años más antiguas que España. Bolivia se forma a principios del 19, por cierto, independizándose de España. Australia es de 1901. Alemania, seguro lo quieras ver, la República de Weimar, principios del siglo XX, 1919. Bien. Bélgica es del siglo XIX, 1830. Canadá era parte de Estados Unidos, se independiza en el siglo XVIII. Y ante todos estos modelos que de repente le gustan al PSOE, pues ¿qué tal si proponemos el modelo de España? Que es, como bien decías, la nación más antigua de Europa, como mínimo del siglo XV. Podríamos decir que más atrás, pero como mínimo del siglo XV, con la configuración 1469, bueno, con la configuración más o menos parecida a la que tenemos hoy. De los Reyes Católicos. Así que cuando tenemos un modelo que es el modelo para las demás naciones, que es España, cuando tenemos una historia de la que tenemos muy poquito que arrepentirnos y mucho de la que estar orgullosos, cuando tenemos una nación que es verdaderamente un prodigio, que tiene una enorme cantidad de cualidades y una riqueza histórica absoluta, y además la fortaleza de estar cohesionada desde hace, como digo, más de 5 siglos, ¿qué estupidez es esta del PSOE de buscar estados plurinacionales, bolivianos, alemanes, australianos, belgas, flamencos, canadienses? Absurdo. La nación en la que nos tenemos que fijar es España. España es nuestra nación, tenemos una historia muy rica, tenemos muchos motivos para estar orgullosos de pertenecer a esta gran nación, y todo lo demás son tonterías. Y el problema que tenemos, siempre lo digo, no es el nacionalismo, no es el separatismo, ni de catalanes, ni de vascos, ni de gallegos, ni de baleares, ni de valencianos. El problema que tenemos es que desde el otro lado no haya nadie dando la batalla de las ideas, no haya nadie explicando las cosas, no hayamos vuelto a tomar el control de educación, no estemos formando a nuestros hijos y a las futuras generaciones en la historia de lo que es España y de la maravilla que supone pertenecer a una nación como esta. Entonces, ante 40 años de mentiras nacionalistas, llevamos 40 años retrocediendo. Y yo creo que ya va siendo hora de empezar a plantar cara, poner pie en pared y empezar a explicar las cosas desde el principio. Y si tardamos 40 años más en explicar estas cosas, pues que sean 40. Pero cuanto antes empecemos, antes acabamos. Con respecto a Iván, perdón, Pedro, te voy a dar la palabra enseguida, pero antes me gustaría introducir, no vamos a abandonar el tema catalán, me gustaría introducir otra derivada del asunto catalán, perdón, del asunto independentista catalán, para ser más exactos.
Y es el de los posibles indultos. Saben ustedes que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha hablado de empatía, de que quizá no sea lo más justo del mundo mantener a estos pobres hombres en la cárcel. Pobres hombres y mujeres que han practicado o han intentado derribar un Estado que, como antes decía Iván Espinosa de los Monteros, cuenta con varios siglos de historia y con un Estado de Derecho equivalente, desde luego, a los más reputados y rigurosos de Europa. Me gustaría que vieran y que escucharan, como digo, a esta delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, sus palabras con respecto a los posibles indultos. Teresa Cunillera seria partidària de concedir indults? Però és que per concedir un indult hi ha d'haver una sentència ferma i hi ha d'haver una petició també igual de ferma del que accepta la sentència. Però això ho veurem d'aquí uns mesos. Bé, si es demana l'indult, jo soc partidària, clar. Alguien podría decir, bueno, al fin y al cabo es de una señora del PSC, es delegada del Gobierno, no se sienta en el Consejo de Ministros. Bueno, pues les pongo el siguiente ejemplo. Vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, ayer en el diario La Vanguardia. Son muy diferentes las declaraciones que hace con respecto a la de la señora Cunillera. Vean. Entiendo que si se retrasara mucho, no sabemos, yo no lo sé, esto es asunto solo del juez, evidentemente si se retrasara mucho en el tiempo sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva que no está prevista para que se alargue tanto en el tiempo, y en ese sentido, si se alargara demasiado, parecería también lógico que el juez, en el ámbito de su competencia y con total independencia y sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones hasta que le llegara la sentencia definitiva. Podría darse el caso que la señora Batet, que también habló de liberar a los presos, o que el señor Borrell, que en la BBC habló de indultos, o que, en fin y al cabo, que no le parecía demasiado bien, que no era cómodo mantener a los presos independentistas en la cárcel. Podría ser, digo, que hubieran actuado por su cuenta y riesgo y que no contaran con la aprobación de Moncloa. Esto se hace más difícil de entender cuando sale una vicepresidenta a confirmar el mensaje, y aún más difícil, y acaba con todas nuestras esperanzas, cuando es el propio presidente del Gobierno el que dice lo siguiente. En relación con los indultos, yo creo que la reflexión que trasladó la delegada del Gobierno y que yo desde luego comparto es que en la política española, y sobre todo cuando estamos hablando de la política catalana, falta empatía. Falta empatía. Ha habido durante demasiados años un lenguaje grueso, un lenguaje de confrontación, un lenguaje de división, un lenguaje donde lógicamente hay que reivindicar la legalidad, hay que reivindicar el diálogo, pero donde se ha echado en falta esa empatía. Por eso la reflexión que yo siempre he hecho es que en Cataluña la prioridad, al menos para este gobierno, no es otra que la convivencia. Ahí lo tienen ustedes, al presidente del Gobierno diciendo que él es empático. De alguna manera viene a avalar las declaraciones y las peticiones de indulto de todos sus ministros, incluso de su delegada del Gobierno en Cataluña. Pedro Insúa, no es para ser demasiado optimista. No, sobre todo porque, vamos a ver, se puede más o menos poner mucho entusiasmo en decir que la unidad de España no se vota, España es un gran país, todo esto, pues muy bien, pero no nos estamos enfrentando a eso no es la realidad. Aquí hay una desafección muy grande, esto hay que reconocerlo. Pero hay que imponerse. Hombre, lo que no se puede es tratar que la suficiencia moral de la izquierda rancia anacrónica nos calla a los demás. La izquierda y la derecha, te recuerdo. Bueno, tú que estás con lo de la derecha que lo tienes ahí metido, pero que no, hombre, no. También te recuerdo. El PNV es de derechas, CiU es de derechas, te lo recuerdo. Totalmente. Porque parece que es CiU, ¿dónde está CiU? Parece que es y de la Iglesia Católica detrás de todo esto, pero que por también favor, ¿dónde está? Pero ¿dónde está CiU? Hombre, si quieres también, y mi abuela, y hace 40 años. Está en PDCAT, no, ahora mismo. Es lo mismo que ve. Entonces, es lo mismo. Digo todo esto porque se puede poner un velo sobre ello o no, pero aquí hay una desafección muy grande. Entonces, aquí el único instrumento político que tenemos es la razón. Entonces, aquí hay que deshacer, lógicamente, ese argumento. Un referéndum, pero lo peor que... ¿Qué razón con quienes no la tienen? Espera, ¿me dejas? Un referéndum, lo peor que puede plantearse un referéndum es que sea absurdo.
Entonces, pero hay que explicarlo, porque es absurdo. No, pero es que es ilegal, no es absurdo. El matiz es que es ilegal, no es que sea absurdo. Pero la legalidad, ¿qué es eso? La legalidad la hace un poder judicial, un poder legislativo. Y no, la Constitución la hace. La legalidad la hace un poder legislativo. Y tiene sentados en la sede del poder legislativo agentes que buscan el quebranto de la soberanía nacional. Entonces, tienes a eso. Yo vuelvo a insistir, hay que dar la batalla, efectivamente. Los partidos que no tienen en sus programas el ataque al quebranto de la soberanía nacional, ¿qué es lo que han hecho hasta ahora? ¿Qué es lo que han hecho? Han tolerado estar sentados al lado de esa gente. Lo han tolerado durante 40 años. ¿Qué habéis hecho en el Parlamento, por favor? ¿Qué han hecho en ese Parlamento? Que han tolerado 40 años gente en cuyo programa político está la ruptura, la división, que se ha admitido una bandera inventada por un racista como una bandera regional de España. Bien, bien. Yo te hago una pregunta. Yo te hago una bandera como es la de Andalucía, que está inventada por un señor que buscaba la expansión del Islam por toda España. Te hago una pregunta. Esto se ha admitido. Espera que acabe. Solo una pregunta. Termino si me dejas terminar, por favor. Yo estoy esperando que Pedro conteste a lo de los indultos. Sí. Entiendo que estás haciendo una contextualización. Pero yo le puedo hacer la pregunta. Bueno, sí, pero espera un momento. Entonces, aquí la cuestión es que hay una desafección. Esta desafección existe. Entonces, efectivamente hay que hacerle frente. Y hay que hacerle frente, pero hay que hacerle frente. Es decir, hay que tener en cuenta qué es lo que están planteando. Entonces, hay que decirles, mirad, estáis planteando la destrucción del país. ¿Eso quién? ¿A Puigdemont le vas a decir eso? Por supuesto, porque no se lo dicen. ¿Pero dónde? Desde los parlamentos. ¿Pero en qué parlamento? Si está huido. Se dice, no, si lo que hay que hacer es meterle en la cárcel. Hay que reformar la Constitución. No, lo que le dicen a Puigdemont es que esas ideas las puedes sostener, pero tienes que reformar la Constitución. ¿Qué coño va a poder sostener esas ideas si es la destrucción de la Constitución? ¿Pero tú cómo vas a hablar con un tipo que quiere destruir España si no hay que hablar ni un minuto? Es que no hay que hablar un minuto. Pero ¿quién se lo está diciendo? Es que lo siguiente te va a dar con un palo en la cabeza. ¿Pero quién se lo está diciendo? Vosotros no. El PP no se lo está diciendo. El PP le está diciendo que hay que ir por la vía constitucional. Esa es la pregunta que iba a hacer. No, la pregunta se la vas a hacer, pero después de que hable José Luis Balbás. Se me olvidará. Apúntatela. La situación en que estamos lleva 6 o 7 años y se ha agravado en estos 6 o 7 años porque nadie les ha impedido la ocupación del espacio de comunicación y del espacio educativo en Cataluña. José Luis, 40 años. No, pero los últimos, desde el 2012 es la gran ruptura. Bueno, desde el 2012 es la gran ruptura porque se aviva, en opinión mía, ya sabes que yo soy un keynesiano, por la cuestión económica. Entonces empieza una crisis económica fuerte en Cataluña, además de una crisis de corrupción en todo el puyolismo, y para taparlo, pues algún listo empezó el independentismo a sacarle de madre, pero la crisis ha ido donde se ha ido. ¿Qué pasa? Que Mariano Rajoy, que estaba durmiendo, pasivo, como tú quieras, con Soraya, no ejecutaron a tiempo y encima les hemos financiado 65.000 millones de euros de FLAP que han podido seguir como que en una burbuja, porque es una burbuja financiera, como que no pasaba nada, con el Parlamento cerrado, sin gestionar, pagándole un sobrecoste de la sanidad que es un 20% por encima del de Madrid. Allí hay Vincis, en Madrid no hay ninguno, y valen 1,5 millones, Madrid necesita 20, 30, ninguno. Los Vincis son los robots que operan a la gente sin error. Da Vinci. Da Vinci, sí. Bueno, Vinci son hoteles. No, Da Vinci es el robot medicino que la Comunidad de Madrid indecentemente no ha comprado, gestionada por el PP, teniendo la sanidad, que estábamos de los 3 o 4 primeros de España y somos la 11 en calidad en Madrid, ¿vale? Para que se sepa lo que se ha gestionado. Se ha empezado a hacer gilipolleces aquí, mucha corrupción, sobre todo en los últimos 5 años. El lenguaje, Balbás, no han querido tomar dinero, en fin, ¿vale? Porque es que lo de Madrid también se ha gestionado mal en los últimos 5 años, ¿vale? Porque ha habido mucho listo robando. No por otra cosa, es decir, que el tema de la corrupción es el que es. Y a Rajoy se le destituye
no solo por lo de Cataluña, que ha sido un fracaso absoluto, sino por el tema de la corrupción, que es lo que dice el Parlamento, querido amigo, no lo dice cualquiera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en Cataluña? Que el PSOE quiere el Parlamento Nacional. Hombre, Podemos de Nacional tiene poco, los proetarras de Nacional tienen poco, los golpistas de Nacional tienen poco. Tú puedes decir lo que quieras, es 180 votos. Yo digo la realidad, no lo que quieras, la realidad. ¿Quién ha apoyado al señor Sánchez para que haga la moción de censura? 180 diputados. Y al señor Rajoy le apoyaron. Pues a mí me daría vergüenza que esos 180 diputados me hubieran apoyado. Vais a seguir peleando, pero ¿sabéis cuándo? Después de la publicidad. Después de la publicidad, ¿para qué? Pues nos queda muy poquito tiempo, exactamente 1 minuto y medio para acabar este programa, y durante la publicidad ustedes no nos veían, pero hacía yo un pacto con mis invitados para, dividiendo 1 minuto y medio entre 5 que son, salía a 18 segundos, excepto José Luis Balbás, que le cede generosamente sus 18 segundos aquí a Xavier Orcajo, de manera que dispondrá casi de 36 segundos. Fácil. Mira, estamos ante una operación de Pedro Sánchez, quiere llegar al 2020. ¿Y eso cómo lo consigue? Trabajando para allanar el camino a los indepes catalanes, aunque pues al final no pueda llegar al referéndum, sí puede abrir una bandeja de hablar de cómo se plantea constitucionalmente la posibilidad de un referéndum. ¿El premio a los que hay que indultar? Pues o forma parte de esa operación, que persigue un solo objetivo, continuar en la Moncloa. Iván Espinosa Monteros. Aquí se ha hablado mucho sobre si la izquierda o la derecha es la que más ha cedido ante el nacionalismo o si el nacionalismo es la izquierda o la derecha. Yo solo os digo una cosa. Aquí dice claramente que Vox va a entrar al Congreso muy prontito, pero muy prontito, en todas las instituciones. Cuando esté Vox en el Congreso, ni izquierdas ni derechas. Los nacionalistas tenéis vuestros días contados. Esto se acaba. Se os acaba el chollo, se os acaba el chollo. Se acabó lo de reprimir, lo de apretar al PP, se acabó lo de apretar al PSOE. Con Vox en el Congreso lo tenéis crudo. Pedro Insúa. Yo cedo a Orcajo. ¿Le has cedido también? Pues entonces vas a tener, José Luis, la posibilidad de... No, yo creo que lo de los 18 segundos. Lo de los indultos son imposibles, es vender imposibles hasta que no haya una sentencia firme. Y además eso depende primero de qué pone en la sentencia. Otra cuestión sería lo de a los presos que hay, pues les pidan una fianza y se vayan, pues bueno, y estén en Cataluña y haya medidas cautelares para que no se vayan, porque más de 1 año en prisión preventiva, pues es complicado que esté nadie con este tipo de delitos. Borja Gutiérrez. Hoy voy a hacer un ejercicio de introspección y atendiendo a las palabras que decía Pedro. Síntesis. Y de síntesis, atendiendo a las palabras que decía Pedro y apostando por la razón. Mañana le hago una invitación tanto al señor Puigdemont como al señor Torra. Les voy a invitar a tomar café en casa para hablar y vemos si quieren los puentes de Madison. Eso es para que vengan a España y los... Voy a intentar, a ver si ayudo un poco a que los metan en la cárcel. Señoras y señores, ha sido un placer, espero que se hayan divertido. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Buenas noches.